¿Qué tal, estimados amigos? En esta ocasión este video lo vamos a dedicar a darle seguimiento a este tema que yo creo que es el más importante que tenemos en la mesa a nivel internacional, que es el de esta pandemia que se ha extendido por todo el mundo, el del coronavirus o COVID-19. Si han tenido oportunidad de revisar o de consultar en nuestra página de internet de www.biie.org, los boletines, los compendios de información estratégica que estamos produciendo más o menos cada tercer día, podrán encontrar ahí información que les pueda resultar muy útil dándole pues seguimiento a este asunto. Pero en esta ocasión yo quiero enfocarme en la edición del 6 de abril, es decir, la que produjimos hace 10 días o 11, depende de cuando vean ustedes este video, en la cual incluimos 3 artículos que creo que son fundamentales para entender la naturaleza de esto que está sucediendo y probablemente quién está detrás de ello. En el video anterior había comentado que era muy probable que esto no fuera una cuestión espontánea, sino que tenía todas las características de haberse creado en laboratorio. Y viendo la reacción que ha tenido precisamente a nivel internacional las voces que han denunciado esto, pues vemos que parece que sí es por ahí la respuesta a todo lo que está sucediendo. El mismo gobierno de Estados Unidos denunció públicamente que habían detenido al jefe de la unidad de química de la Universidad de Harvard, que evidentemente no es cualquier persona, al cual se le acusa de haber trabajado para el gobierno de China elaborando este virus o alterándolo genéticamente para enviarlo hacia China y desde China pues exportarse hacia todo el mundo, ¿no? Uno de los principales asesores del gobierno de Estados Unidos también en estos días recientes acaba de publicar o acaba de declarar lo mismo, que sí es totalmente creíble que el gobierno de China actuó deliberadamente para diseminar a nivel mundial esta crisis, este virus. Por el otro lado, el gobierno de China ha lanzado una contraofensiva informativa o desinformativa, mejor dicho, tratando de acusar al gobierno de Estados Unidos que ellos son los responsables. Y evidentemente hay muchos elementos que los acusan, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos de haber sido quienes lanzaran este virus. Evidentemente porque hay una historia muy grande, ¿no?, de infiltración, de espionaje del gobierno de Estados Unidos hacia muchos países para golpear los intereses que se oponen a su hegemonía. Y bueno, en el caso de China, pues esto es muy claro y evidente. Sin embargo, todo parece que es al revés, que es desde China donde se lanza este virus, o quizá ahí se les sale de control, porque evidentemente la idea no era golpearse ellos mismos, sino golpear a otros países. Pero como el epicentro se localiza en una de las ciudades de China, pues parece que desde ahí surge. Ahora, hay un dato por ahí interesante, una nota de prensa que se publicó en estos días también, donde se reporta que esta ciudad de China, donde fue el epicentro, donde primero se reportaron los casos, es la ciudad con mayor número de católicos en China. Es decir, no es casual que ahí es donde haya surgido y donde haya causado mayores estragos, ¿no?, de todas las ciudades de China. Ahora, considerando la cantidad de población que tiene China, que son más de 1.200 millones, no es creíble la cantidad de muertos que ha reportado. Ahora, eso es parte de lo que yo quiero abordar en este video. Es muy importante recordar que China vive un momento en el que su país, su sociedad, tiene lo peor de los dos modelos económicos y sociales que han predominado a lo largo del siglo XX. Por un lado tiene aún en la parte política y de gobierno el modelo comunista de partido único, donde no existe, obviamente no hay libertades políticas, no existe ningún partido contrario al Partido Comunista Chino. Hay un estado totalitario, el presidente
actual de China, pues ya avisó que va a ser presidente vitalicio, porque eso es lo que él asume que necesita China. En la parte económica, pues China está aplicando el modelo de economía de capitalismo salvaje, como lo llamó el Papa Juan Pablo II, o como lo conocemos como el modelo de liberalismo inglés, que no es otro que el de la piratería. Es importante recordar que el modelo de liberal de economía que surgió en Inglaterra con la idea de legitimar el saqueo que hacía Inglaterra a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX a través de la piratería y de la guerra del opio que le hizo precisamente a China. Ellos necesitaban un modelo económico que legitimara que ellos podían hacer todo tipo de tropelías y que eso quedara protegido dentro del marco de un modelo económico que permitiera que ese tipo de prácticas que son totalmente inaceptables pudieran aplicarse sin mayor problema. Eso es el modelo económico de economía liberal británico, que se basa precisamente en el saqueo, en la explotación colonial, en la piratería que tanto hizo. Por eso para Inglaterra era tan importante controlar todos los mares a nivel mundial, es decir, porque a través del mar era por donde se movía la mayor cantidad, prácticamente la totalidad de las mercancías. Estamos hablando de el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Por barco era por donde se movía. Entonces quien controlaba las rutas marítimas era quien tenía el dominio del comercio mundial, y quien controlara el comercio mundial evidentemente tenía el control del mundo. Eso es a lo que se dedicó Inglaterra en estos siglos, disputándole evidentemente al Imperio Español, pero derrotándolo en esta parte de controlar las rutas marítimas. Además de que como el Imperio Español no tenía colonias, que es muy importante hacer esto, sino tenía virreinatos a los cuales apoyaba y enriquecía, a diferencia de lo que hacía Inglaterra de simplemente expoliar las riquezas de sus colonias sin permitirles que tuvieran la capacidad de desarrollar sus propias fuentes de riqueza. Entonces Inglaterra controló las rutas marítimas, y ahora en el siglo XXI, desde finales del siglo XX, pero principalmente en los 20 años que llevamos en este siglo, China ha entrado a jugar esa parte de controlar el comercio mundial, ahora terrestre, no solamente marítimo, sino terrestre principalmente, a través de este proyecto que se ha conocido como la nueva ruta de la seda, donde los ingenuos piensan que China está poniendo a la disposición del mundo el proyecto más ambicioso de desarrollo, de infraestructura, de progreso, para enriquecer a las naciones y elevarlas de su condición de postración, etcétera, lo cual es absolutamente falso. Lo que está haciendo China es repetir la historia que hizo Inglaterra durante estos siglos anteriores, ahora ellos controlando estas rutas de comercio, por tierra principalmente. China le dice a los países, bueno, quiero que te unas, que seas parte de esta ruta de comercio que va desde China hasta Europa, cruzando Asia, evidentemente Europa, y también haciendo ramales o extensiones por África, y también lo quiere hacer acá en América. Entonces le dice a los países, yo quiero construir infraestructura, y los países dicen, bueno, yo no tengo dinero para hacerlo. Entonces el gobierno de China les ofrece el financiamiento y además les ofrece la mano de obra y el conocimiento para poder hacerlo. Aparentemente esta es una obra muy noble, pero hay un plan detrás, evidentemente, que es el control absoluto. Es decir, cuando China entra y toma el control de esas rutas de comercio, creando esa infraestructura, ellos entran en automático y toman el control económico de esos países donde va cruzando esta ruta comercial. Entonces, además, es muy importante tener en cuenta que nosotros, o ustedes que han hecho favor de seguir los videos de este canal y además pues todo el material que hemos publicado en estos 6 años y medio de elaborar el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, saben, están conscientes, conocen que evidentemente el mundo está dividido en dos grandes bloques. Por un lado está la familia Rothschild,
con base en Europa, que controla mucho o que hace sentir su influencia principalmente en Europa, en Asia. Y por el otro lado está, estoy hablando simplemente de las cabezas hegemónicas. Por el otro lado está los Rockefeller, controlando evidentemente la mayor parte de los intereses norteamericanos y en América y en otros puntos también de Europa. Entonces estas dos cabezas hegemónicas se han disputado el control mundial ellos solos, pero son tan grandes que se necesitan, eso ya lo había comentado en el video anterior, y han tenido que cooperar con la idea de implementar el nuevo orden mundial, evidentemente, pero cada uno tratando de hacerlo a su manera. Eso, si no han visto el video anterior que dediqué a este tema hace un par de días, los invito a que lo vean, está en este canal. Sin embargo, lo que tenemos muy claro es que a China no le hubieran permitido desarrollarse de la manera que lo ha hecho en estas últimas 3 décadas principalmente, a menos que fuera parte de los intereses para implementar el nuevo orden mundial. Y les voy a poner un caso muy concreto, el de México. A México no se le ha permitido el desarrollo a lo largo de su historia, precisamente porque México es una nación católica, la nación con más católicos a nivel mundial. Numéricamente lo es Brasil, pero el catolicismo en Brasil pues es un catolicismo de carnaval. El catolicismo en México es un catolicismo devocional mucho más arraigado. Entonces México siempre ha tenido ese estigma de no permitírsele el desarrollo y que esté supeditado como una colonia, como si fuera una colonia de Estados Unidos. En el caso de China se le permite el desarrollo precisamente porque tiene raíces culturales que permiten que puedan ser un instrumento muy útil para los intereses del nuevo orden mundial. China es un país que aborrece prácticamente por naturaleza el catolicismo, tiene una serie de costumbres y ha sido utilizado desde hace mucho tiempo para ciertos intereses. Entonces, en el caso de China específicamente, se ha utilizado, y yo sostengo yo esta teoría de que China es el país que se va a utilizar como el ejemplo, como el modelo a seguir de lo que va a ser el nuevo orden mundial. Es decir, el país en el cual va a haber, es decir, el modelo de China nos da una idea de cómo va a ser el nuevo orden mundial, un Estado, un gobierno monolítico que no va a permitir la disidencia y además que va a implementar va a coartar las libertades de la población, entregándole los elementos tecnológicos que permitan que esto suceda. Es decir, en China sabemos que todo es tecnológico, todo se mueve a través prácticamente de los teléfonos móviles. Entonces es muy importante tener en cuenta que esto que parece que es una mayor libertad individual, en realidad es una forma de tener un mayor control sobre la población, porque a través de los teléfonos celulares se hacen compras, se le tiene registrada a la gente dónde está, dónde se mueve, y es como si tuvieran un policía junto todo el tiempo, ¿no?, a la población china. En este sentido, y regresando a esta parte que les comentaba, por eso no es creíble que China simplemente como un país soberano se haya desarrollado en base a sus propias características o al talento de la gente, que no dudo que lo haya evidentemente, pero han copiado un modelo inglés para desarrollarse. Es decir, primero la piratería, ustedes conocen, saben, es muy conocido, está muy documentado que a nivel mundial durante décadas China se ha dedicado a copiar muchos de los avances tecnológicos que implican un desarrollo, una investigación y además una patente, etcétera, etcétera, para ellos copiarlo, robarlo y desarrollarlo, y en algunos casos mejorarlo o empeorarlo, pero al final de cuentas explotarlo económicamente, o sea, comercialmente. En ese sentido sí es muy parecido al modelo británico también de piratería, ¿no?, de robo, pero por el otro también la explotación completa hacia la población. Ustedes saben también que China durante décadas puso a su gente a trabajar prácticamente por un plato de arroz, es decir, para comer lo necesario para no morirse y seguir produciendo, donde no existían y prácticamente no existen los derechos humanos. Entonces estas condiciones permiten que China sea un
candidato idóneo para que desde ahí se lance el proyecto del nuevo orden mundial. Además, se le permite enriquecerse para que tenga el poder de comprar las voluntades de otros gobiernos. Eso es lo que yo creo que está sucediendo en el caso de China. Por eso surge desde ahí este virus y por eso ha tenido un impacto global. Pero hay un dato importante en esta edición que yo les comentaba al principio de este video, esta edición que publicamos el 6 de abril. Uno de los artículos es que el gobierno de China está aprovechando que todo el mundo, en todo el mundo, están enfocando su atención evidentemente en cómo salir de esta situación terrible de salud y económica. Está aprovechando que el mundo está distraído para golpear al catolicismo en China. Ustedes saben que el catolicismo en China ha sido muy perseguido y ahora más perseguido porque tiene la venia del Papa Francisco para que los destruyan. Ustedes saben que hizo un vergonzoso acuerdo el gobierno de China con el Papa Francisco en el cual él acepta que los obispos, que eran obispos evidentemente ilegales porque habían sido nombrados por el gobierno de China, es decir, eran funcionarios del gobierno de China y del Partido Comunista, se les tomara como obispos legítimos y además a los obispos reales, legítimos, ordenados y que habían estado luchando por defender el catolicismo, pues Francisco los obliga a someterse a la voluntad del Partido Comunista y del gobierno de China. Bueno, pues se aprovecha esta situación donde el mundo está distraído por esta pandemia para golpear a los católicos chinos, desde quemando templos, destruyéndolos, quitando cruces, pero además incluso prohibiendo las transmisiones por internet o por cualquier otro medio electrónico de misas, de sermones o de mensajes católicos, ¿no? Ustedes saben que, bueno, en el mundo católico, pues ahorita el único acceso que tenemos a las misas es precisamente a través de estos medios electrónicos. Pues en China hasta eso les quitaron. Eso por un lado. También viene otro artículo donde se maneja, que es muy importante este asunto, también este otro tema, de cómo el gobierno de China ha ocultado la verdadera información y el impacto que ha tenido este virus en China. Ya lo comentaba en el video anterior, en China no existe una libertad de prensa, no existe una disidencia política, hay un control férreo de parte del gobierno y del Partido Comunista para ellos controlar la información que se le va a dar al mundo. Por lo tanto, es muy fácil maquillar, esconder o manipular las cifras. La realidad es que simplemente es imposible que en China, donde surge el virus, tenga menos muertos que en Italia, cuando la población de Italia no tiene ni punto de comparación con la de China. Entonces, este es otro asunto muy importante porque los gobiernos de corte comunista o de izquierda a nivel mundial están imitando el modelo de China de negar, ocultar las cifras reales. Lo tenemos en España con Podemos y con Pedro Sánchez, que han tratado de imitar este modelo de ocultar la realidad, porque además los gobiernos progresistas, entre comillas, o sea, de izquierda a nivel mundial, han tomado el ejemplo de China como que es la mejor forma de combatir el virus, porque ahí no hubo tantos, pero la realidad es que no hubo tantos oficialmente porque se han ocultado las cifras. En el caso de México es exactamente lo mismo, el gobierno está tratando de hacer exactamente lo mismo, de ocultar la información de una manera absolutamente descarada. En el caso de China, por ejemplo, tenemos datos importantes como son los crematorios, las funerarias que estuvieron trabajando a finales de enero a tope. Las 24 horas, en algunas ciudades hay 7 crematorios y estuvieron trabajando las 24 horas los 7 días de la semana. Tenían un ritmo de cremación por ciudad de 3 a 5 mil personas diarias, que eran las que estaban cremando. Esto, pues sacando cuentas, uno se da una idea nada más de la cantidad de gente que pudo haber muerto realmente. Pero hay un dato mucho más revelador que se acaba de hacer público, y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta. En China, como mencionaba hace un momento, todo se mueve a través de los teléfonos inteligentes. El gobierno es a través de ellos que ejerce el mayor control de la población. Por lo tanto, la gente no se puede desconectar porque ahí está ligado todo absolutamente, para comprar, para vender, para moverse. Todo está ahí, toda la información.
Entonces la gente no puede simplemente decir yo cancelo mi teléfono y ya. Pero hay un dato que se acaba de publicar en una agencia de información que revela que se han dado de baja, y eso además fue un dato que reveló el mismo gobierno de China, se han dado de baja en lo que va de este año, es decir, en estos primeros 3 meses completos, enero, febrero, marzo, se han dado de baja 21 millones de líneas telefónicas o de teléfonos celulares en China. 21 millones, es decir, uno, ¿por qué daría de baja su línea telefónica sabiendo que es la única manera a través de la cual puede realizar todas las transacciones de compra, de venta, de lo que ustedes quieran? En China todo está regulado a través del teléfono celular, es decir, no podrían hacer absolutamente ninguna actividad. ¿Por qué 21 millones de personas simplemente decidirían dar de baja sus números telefónicos? Uno puede decir, bueno, a lo mejor es que decidieron para cuestión de seguridad, pues apartarse del mundo, dejar su teléfono, cancelarlo, irse a la sierra o al monte o al bosque, perderse y hacer como ermitaños y vivir aislados. Es una posibilidad, no es muy creíble, eso podría ser para 1,000, 2,000, 3,000 personas, pero 21 millones simplemente yo no lo puedo creer. Es más lógico pensar que esas 21 millones de personas que tenían una línea telefónica pues básicamente se murieron y por eso ya esas líneas se desactivaron. Hay otro dato, casi 900,000 líneas de teléfonos fijos, que además son mucho menos los que hay que los teléfonos celulares, también se han dado de baja. Hay quien especula que dice, bueno, es que muchos de estos chinos tenían dobles líneas telefónicas, es decir, tenían línea de celular, tenían 2 teléfonos y por eso dieron de baja uno para ya no tener que pagar las 2, porque entonces era un doble gasto. Es posible, pero no creo que los 21 millones simplemente hayan tenido 2 teléfonos cada quien. Ustedes en su casa, en su familia, pues no sé cuánta gente tenga 2 teléfonos a su disposición, cuando sabemos que con uno es suficiente para tener acceso a toda la información que tenemos o que necesitamos ver o consultar o para las transacciones. Así que bueno, no quiero extender más este video, quería dejarles estos puntos de vista, estos puntos sobre la mesa, que ustedes lo reflexionen. Yo creo que China está detrás de esto, evidentemente la idea es sí era paralizar la economía de Estados Unidos y del resto del mundo, porque es a través de esto que ellos han estado tomando control de muchas empresas, comprando a precio de ganga, pero además posicionándose como la nación que iba a salir más beneficiada de una situación como esta. Y es muy importante también reflexionar, en Estados Unidos evidentemente es el país que ha registrado la mayor cantidad de muertes y de casos, porque es el que está realizando la mayor cantidad de pruebas y donde es mucho más difícil ocultar la información. Por lo tanto es más creíble, aun cuando en Estados Unidos también se manipula la información, pero es más creíble, como es en el caso de Europa, a lo que nos pueda dar el gobierno de China o los gobiernos comunistas como de España o de México. Así que yo espero que esta reflexión les haya servido, esta información, este video que yo quería dedicar ahora a específicamente este asunto de China con el coronavirus, como creo yo, el verdadero culpable de esta situación. Y en estos próximos días vamos a seguir abordando este tema, pero con desde otras ópticas. Hay que mencionar lo que está pasando en México, que evidentemente es muy grave, pero también la situación económica, la situación del petróleo, etcétera. Así que los invito a que estén al pendiente de estos videos que vamos a estar subiendo en estos próximos días aquí en este canal, en nuestras páginas, en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales que ustedes están viendo aquí en la pantalla, para que nos puedan prestar el favor de su atención como lo han hecho con este video. Yo les agradezco el tiempo que hayan dedicado a vernos, les pido que nos ayuden compartiendo esta información si la consideran útil, y bueno, pues que se suscriban también a nuestros medios informativos, porque es la manera en la que nosotros podemos seguir avanzando con nuestro trabajo. Los invitamos, si no son contribuyentes, a que lo hagan. También en la página hay formularios para poder hacer donativos, y bueno, pues los invitamos también a que estén al pendiente en nuestra página de consultar nuestro servicio de información estratégica que estamos subiendo cada tercer día. Yo soy Miguel Salinas Chávez, les agradezco el favor de su atención y los espero en la próxima.